La controversia y el cine han ido de la mano desde que el ser humano logró plasmar la primera escena cinematográfica con una cámara. Desde entonces y con el pasar del tiempo, la evolución tanto de la sociedad como de esta industria, han visto un sinfín de discusiones, polémicas y prohibiciones que han tanto condenado, como consolidado a cientos de películas. Por esta razón, haremos un repaso a través de la historia del cine, viendo cómo la sociedad se ha escandalizado con todo tipo de cosas plasmadas en el medio, desde algunas justificables como otras absurdas, así como también se abordarán desde cintas taquilleras, de culto y pertenecientes al cine comercial, hasta algunas otras más de nicho y desconocidas por la mayoría de audiencia. Sin más demoras, empecemos con Películas controversiales y prohibidas a lo largo de la historia. La llegada de un tren a la estación de la ciudad, es un cortometraje mudo de 50 segundos realizado por los padres del cine, los hermanos Lumière, considerado como una de las primeras obras cinematográficas proyectadas en público, y aquí es donde radica su controversia, la cual puede considerarse bastante cómica, ya que los espectadores no estaban acostumbrados a ver imágenes en movimiento en una pantalla, así que tuvieron miedo de que el tren, que avanzaba en su dirección, saliera de la pantalla y los atropellara, provocando alboroto y miedo en la proyección. La electrocución a un elefante, es un infame cortometraje realizado por el inventor, Thomas Alva Edison, que muestra el fallecimiento del elefante Topsy, siendo electrocutado hasta la muerte en un parque de atracciones. La razón de esta ejecución, supuestamente se debió a que el elefante había acabado con la vida de varios hombres. El nacimiento de una nación, fue una novedosa y a la vez, polémica película que aunque mostraba técnicas avanzadas en el cine de aquel entonces, promovía abiertamente el racismo y la supremacía blanca, mostrando al grupo radical, Ku Klux Klan, como héroes, y a los afroamericanos como ignorantes y lerdos, ansiosos de libertinaje y pertenecientes a la mala vida. También conocido como La brujería a través de los tiempos, Axan es un documental que mostraba cómo la superstición y la incomprensión de las enfermedades mentales condujeron a la histeria de la casa de brujas, y aunque la obra fue elogiada en países europeos, en otros lados, como Estados Unidos, fue condenada y prohibida por algunas escenas consideradas demasiado explícitas para la época. Un perro andaluz, es una obra cinematográfica realizada en colaboración por Luis Buñuel y Salvador Dalí, la cual fue pionera en el cine surrealista por sus escenas provocativas y extrañas, como por ejemplo, el primer plano de un ojo de vaca siendo atravesado por una navaja de afeitar. Esto sin dudas horrorizó a la gente de aquel entonces. Similar al caso anterior, La Edad de Oro, del mismo Luis Buñuel, fue una obra boicoteada por presión de grupos conservadores de extrema derecha, arrojando pintura a las pantallas sobre las que se presentaba la película, pues esta presentaba escenas consideradas absurdas, desagradables, asquerosas, dolorosas, hilarantes, impactantes y hasta indignantes. Conocida también como La Parada de los Monstruos, Freaks fue una película retratada en un circo que usó de forma real, intérpretes con amputaciones y malformaciones físicas, involucrados en una historia de venganza. Esto no fue del agrado del público de la época, siendo un enorme fracaso de taquilla, debido a que fue considerada repugnante y grotesca. Éxtasis causó gran escándalo en su tiempo, pues se trató de la primera película comercial, que mostraba una relación sexual entre hombre y mujer, convirtiendo a la actriz de esta obra como la mujer más deseada del planeta, aunque el Papa Pío no opinó lo mismo, pues condenó y denunció la película públicamente. El triunfo de la voluntad, se trató de una película de propaganda nazi, que mostraba escenas de miembros uniformados del partido desfilando y discursos de varios líderes nacionalsocialistas, incluyendo Adolf Hitler, y aunque se le considera novedosa por sus efectos visuales sorprendentes, es también considerada como una de las cintas más abyectas y despreciables de la historia. Según los registros, La Mancha de Sangre fue la primera película censurada en México, siendo prohibida por el gobierno de Lázaro Cárdenas, ya que su argumento sobre la vida de una prostituta, se consideró escandaloso y atrevido para la época, así como las escenas eróticas, siendo de los primeros desnudos realizados en el cine mexicano. Además, el nombre de la cinta hace referencia a algo tabú, la rotura del himen.
Salvajes es una película protagonizada por el reconocido Marlon Brando, enfocándose la historia en dos bandas de motociclistas que alteran la vida cotidiana de un pueblo californiano. La creciente popularización de pandillas de moteros provocó que la cinta fuera prohibida en varios países por considerarse sospechosa de incitar a la violencia juvenil. Una vez más, Luis Buñuel se vio envuelto en la controversia con la película Viridiana, pues la obra mostraba una escena con un montón de vagabundos borrachos, posando para una foto en clara parodia de La Última Cena. La censura española hizo todo lo posible para impedir su estreno por considerarse blasfema, e incluso el Vaticano condenó gravemente la película. También conocida como Este perro mundo, Mondo Cane es una película pionera del género mondo, que muestra escenas impactantes de diversas prácticas culturales en todo el mundo, con la intención de choquear y sorprender al público occidental. Considerada como la primer película gore, Bloodfest abordaba la historia de un psicópata que acababa con la vida de mujeres para comerse partes de sus cuerpos y darlas en sacrificio a una extraña diosa egipcia. Dada la gran cantidad de sangre y violencia presentada, fue clasificada como una película vulgar y grotesca, siendo censurada en múltiples países y añadida a una lista negra. Deseo de una mañana de verano, es una película de misterio psicológico controversial por una sola escena, pues tras una sesión de fotos, ocurre una escena de un trío que muestra a la protagonista en desnudo frontal integral, en el que además, se veía un poco de su vello púbico, siendo la primera vez que eso pasaba en una película comercial, provocando que varias asociaciones pegaran el grito en el cielo. Titicut Follies, es un perturbador documental que muestra de forma real, la vida diaria de los pacientes de un sanatorio mental, donde eran maltratados, obligados a desnudarse públicamente, alimentándolos a la fuerza con golpes y siendo humillados. La película fue prohibida por varios años, debido a la cruda realidad que mostraba, y no fue hasta 1991 que finalmente pudo exhibirse de forma pública. Fando y Liz, es una película mexicana surrealista y vanguardista, que mostraba algunas escenas poco comunes como el beso de una mujer mayor con un hombre menor. Esto desencadenó que en su estreno, fuera mal recibida por el público, arrojando cosas a la pantalla en señal de desaprobación, abandonando la sala o tirando abucheos e insultos hacia el director, Alejandro Jodorowsky, el cual incluso lo intentaron linchar, y recibió amenazas de muerte por parte de otro director de cine mexicano, así como su expulsión del país. Domingo, Maldito Domingo, es una película dramática que cuenta la historia de un joven artista bisexual y sus relaciones con un judío y una consultora. Aunque elogiada por sus actuaciones y su temática, fue también criticada por otros sectores ya que se mostraba por primera vez en el cine, un beso entre dos personas del mismo sexo en una producción comercial. Perros de Paja, fue una de las primeras obras a nivel comercial, en presentar violencia de una manera muy cruda, teniendo una escena de violación, que transita por líneas borrosas entre consentimiento y agresión durante la primera mitad de la secuencia, mostrando a la actriz en la escena, cierta satisfacción de forma genuina, siendo la escena eliminada de muchas de las versiones de la cinta. Los demonios, es un filme que habla sobre un sacerdote católico ejecutado por brujería, estando basado en un caso real. La controversia viene debido a su inquietante mezcla de contenido violento, sexual y religioso, enfrentando una dura reacción de los sistemas nacionales de clasificación cinematográfica, siendo tanto prohibida como modificada en varios países. La obra de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, se considera hoy en día como una película de culto, pero al estrenarse, la presión social y las amenazas fueron tantas, que Kubrick decidió retirar la película de los cines, por temor a posibles represalias contra su familia. Las razones son simples: La Naranja Mecánica mostraba escenas de ultraviolencia como nunca se habían visto en el cine convencional, así como una escena de violación bastante dura de ver.
Antes de que Wes Craven se hiciera reconocido por sus sagas, Pesadilla en Elm Street, o Scream, se vio envuelto en la controversia al estrenar la película, La última casa a la izquierda, la cual dada sus altos niveles de violencia y escenas sexuales, fue editada o prohibida en una docena de países. La crítica estadounidense también destruyó la película, considerándola repugnante, pues la gente que la veía en el cine se salían a la mitad de la exhibición por no soportarla. Si bien, Garganta Profunda es hasta ahora, la película para adultos más exitosa, redituable e influyente de todos los tiempos, esta no se encuentra libre de polémicas. Su éxito inesperado hizo intervenir a las autoridades, que trataron de impedir su difusión, así como también llegó a oídos del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, que le preocupó el repentino interés del público por esta obra, así como también supuestamente, la actriz se vio obligada a rodar la película con una pistola en la cabeza, leyenda urbana que nunca se pudo comprobar. Considerada como la película más sucia de todos los tiempos, Pink Flamingos, es una vulgar obra que a pesar de solo exhibirse en circuitos underground y de nicho, y no llegar a las grandes masas, no se salvó de ser considerada como un peligro para la sociedad, siendo totalmente prohibida en ciertos países durante años, y es que la cinta mostraba una escena que a nadie dejó indiferente, la protagonista, Divine, ingiriendo excremento de perro de forma completamente real y sin corte alguno. La polémica en El último tango en París es tal vez una de las más turbias, pues en algún punto de este filme, la protagonista, Maria Schneider, fue violada de forma real, utilizando mantequilla como lubricante, a manos del actor Marlon Brando. Esta escena y el argumento en general, que trataba mayoritariamente sobre violencia sexual, llevó a la película a tener un estatus bastante infame. Aunque se trata de una de las películas de terror más influyentes y exitosas de todos los tiempos, El Exorcista no se libró de la censura. Una de las principales polémicas tuvo que ver con la Iglesia Católica, que reprobaron algunos pasajes del guión por su tono blasfemo y burlesco hacia la religión. De hecho, existen varias versiones de esta película con múltiples cortes y escenas eliminadas. Sweet Movie fue una película que desde su estreno, creó una tormenta de controversias por sus escenas sumamente transgresoras, donde se observaban explícitamente desnudos, coprofilia, hemetofilia, e imágenes de restos reales de las víctimas polacas en la masacre de Katyn, esto sin contar que hubo participación de menores de edad, así como escenas de abuso infantil presentadas de forma implícita. Todo esto llevó a que Sweet Movie fuera prohibida en muchos países hasta tiempos recientes, o editada severamente. Ya en este punto, absolutamente todos deben conocer la obra de Pier Paolo Pasolini, Salo, o Los 120 días en Sodoma. Es una película que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, y que muestra una gran cantidad de parafilias, escenas desagradables y diálogos repulsivos en las casi 2 horas que tiene de duración, desde ingesta de excrementos hasta repetidas violaciones tanto a hombres como mujeres. La cinta fue tan escandalosa, que provocó la muerte de su director en circunstancias misteriosas, quien de hecho, antes de morir ya había anunciado una secuela de Salo. Snuff es una película de horror y gore, la cual buscó ser polémica a propósito, pues como truco publicitario, una vez terminada la cinta, esta incluía una supuesta escena real filmada en Sudamérica, donde el director agredía a la mujer protagonista, procediendo a torturarla, matarla y destriparla mientras el equipo lo ayuda y sigue filmando. Aunque esto fue falso, la película consiguió su cometido, y fue blanco de cancelaciones y protestas para prohibir su exhibición. Posiblemente la obra más reconocida del controversial género japonés, Pinkwaiga, o películas rosas, la polémica en esta película vino por su naturaleza, donde el sexo no fue para nada simulado siendo genuino, y la violencia estaba a otro nivel. De hecho, el director de la obra tuvo que transportar los rollos en secreto hasta Francia, para poder terminar de montarla por la estricta censura japonesa que no permitieron terminarla. A nivel mundial también fue muy criticada y tachada de obscena. Alucarda, la hija de las tinieblas, es una cinta que aborda temas tan controvertidos como el satanismo, la muerte, la posesión infernal, los exorcismos, las orgías y el lesbianismo, todo ello envuelto en la religión. Eso hizo que generase mucha polémica, y fuera duramente criticada en la época de su estreno, debido a su violencia, escenas de sacrilegio, y perversidad en torno a la religión y la moral. Sin embargo, la película ha acabado convirtiéndose en todo un referente para los fanáticos del horror gótico.
La última orgía de la Gestapo, es una película que gira en torno al nazismo y la perversión, que muestra un sinfín de temáticas transgresoras, como el propio nazismo, el antisemitismo, las violaciones, la tortura, el incesto, el canibalismo y los infanticidios. Esta ganó reconocimiento por ser añadida a una lista negra en Inglaterra, donde queda prohibida su exhibición, y por cierto, la actriz protagonista de esta obra, se arrepiente totalmente de haber actuado en ella. Faces of Death, es un falso documental el cual conduce a los espectadores a través de escenas explícitas que representan diversas formas de morir. Inicialmente fue baneado de cerca de 40 países, y aunque varias de las escenas de muertes humanas son falsas, algunas otras secuencias son genuinas, como algunas que muestran salvajismo con animales y escenas de guerra. Escupiré en tu tumba, fue una de las primeras películas que experimentó con altas dosis de violencia cruda, en particular las largas representaciones de violación en grupo, que ocupan 30 minutos del tiempo de pantalla de la película. Fue censurada en la mayoría de los países en los que fue distribuida durante años, casi décadas en algunos de los casos, y hasta hoy, la película sigue siendo muy controvertida, estando considerada una de las peores películas jamás hechas. Calígula, es una controvertida cinta que aborda la vida del infame emperador romano del mismo nombre. Desde su lanzamiento, encontró problemas legales y controversias sobre su contenido violento y sexual, recibiendo duras críticas y siendo baneada o recortada en varios países. Además existe una versión extendida, que incluye escenas explícitas de coito, relaciones entre hombres, eyaculaciones, lluvia dorada, pinceladas de bestialismo y sadomasoquismo. Holocausto Caníbal, es otra obra muy bien conocida por el escándalo que generó. Este falso documental sobre una investigación en el Amazonas de una tribu caníbal, dio mucho de qué hablar al creerse que los protagonistas de la obra, habían perdido la vida de forma real, y sus muertes se habían presentado en la cinta, provocando que su director, Ruggero Deodato, fuera a prisión, y aunque al final se aclaró todo, la obra sigue envuelta en la polémica, al haber incluido muertes reales y explícitas de varios animales. Rocío, es un documental español que tras su exhibición, se vio sujeto a una intensa censura, llegando incluso al punto de ser secuestrado judicialmente por las autoridades de España, tras la aprobación de la Constitución de 1978, pues se trataba de la primera cinta sobre la represión ejercida por el bando franquista durante la Guerra Civil Española. Caníbal Feroz, es una película prácticamente copia de la mencionada Holocausto Caníbal. Ambas cintas tienen una historia casi idéntica, mensajes parecidos, y un contenido similar, especialmente el relacionado con las muertes. No obstante, por alguna razón extraña, esta cinta es una de las más censuradas de la historia, pues se prohibió en cerca de 30 países. Las razones aún no son muy claras, pues Caníbal Feroz ni siquiera es tan violenta o explícita como otras obras mencionadas. El experimento del diablo, es una cinta perteneciente a la saga japonesa Guinea Pig, y la película en cuestión, se considera una representación de una cinta real snuff, girando alrededor de un grupo de hombres que secuestran y torturan a una joven mujer, como parte de un experimento para comprobar el dolor extremo que puede sufrir el cuerpo humano. Perteneciente también a la saga Guinea Pig, La Flor de Carne y Sangre fue la película más controversial de la serie japonesa, pues después de ver un fragmento de esta, el actor, Charlie Sheen, se convenció de que el contenido del vídeo era genuino y la denunció al FBI, comprobándose que no era una película snuff real. La obra también era una de las favoritas del asesino en serie, Tsutomu Miyazaki, quien según la usó de inspiración para algunos de sus crímenes. Necromantic es una película alemana, famosa por ser la primera en mostrar escenas explícitas y grotescas de necrofilia, así como también abordar el tema desde un punto de vista enfermizo, razón válida para que fuera baneada de distintos países. Además cabe decir que incluye una escena real donde desollan a un conejo.
Los hombres detrás del sol, es un pseudo documental que muestra gráficamente las atrocidades de guerra cometidas por los japoneses en el Escuadrón 731, la unidad secreta de experimentación de armas biológicas del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial, detallando los diversos experimentos crueles, infligidos a prisioneros chinos y soviéticos hacia el final de la guerra. La película es extremadamente controvertida por el uso de imágenes crudas, como la autopsia real de un niño, y también una escena en la que un gato es devorado vivo por cientos de ratas, causando indignación pública en Japón hasta el punto de que el director Mou incluso recibió amenazas contra su vida. La última tentación de Cristo, es una película dirigida por el legendario Martin Scorsese, la cual generó polémica en todo el mundo. El mismísimo Vaticano condenó la secuencia en que Jesús imagina una vida alterna, para él y María Magdalena, además de cometerse un atentado terrorista en una sala de cine donde se presentó la película, prohibiéndose su exhibición en muchos otros países. Rojo Amanecer, es una película que narra una situación ficticia, ocurrida durante el 2 y el 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, contexto en el que se llevó a cabo una masacre estudiantil. La cinta se rodó y editó de manera casi secreta en una réplica de un departamento de Tlatelolco, en una bodega al sur de la capital mexicana, en un ambiente prevaleciente de censura del gobierno de México hacia ciertas expresiones artísticas como películas consideradas polémicas. Benny Video, es una película que explora el impacto de los medios de comunicación en las mentes jóvenes y las consecuencias de la violencia, que tras su lanzamiento desató la polémica debido a sus escenas gráficas, y su inquebrantable retrato de la violencia. La película dividió al público, ya que algunos elogiaron su audacia, mientras que otros criticaron que mostrara tanto contenido gráfico. Asesinos por Naturaleza, es una película de humor negro, que pretende hacer hincapié en la forma sensacionalista en que los crímenes son descritos por la prensa y la manera en que esta, y otros medios ensalzan a los asesinos. Fue criticada por su excesiva violencia gráfica. No obstante, tuvo otra polémica, haberse inspirado de una pareja de asesinos en serie de la vida real. Kids, es una cinta que retrata la vida cotidiana de unos adolescentes. Sin embargo, lo hace de una forma muy polémica, pues estos están envueltos en un mundo de alcohol, drogas y sexo, reflejando un sector de la población juvenil norteamericana que vive su vida muy rápido. Aunque la película intenta dar un mensaje profundo, algunos críticos la acusaron de prácticamente rayar en la pornografía infantil. Crash, es una película dirigida por el legendario David Cronenberg, que causó escándalo por tratar sobre un grupo de personas que experimentan sinforofilia, una excitación sexual por los accidentes de autos. En su primera proyección, provocó abucheos y reacciones coléricas por parte de espectadores molestos, llegando a ser tanto censurada como prohibida en muchos lugares. Gummo, es una extraña película que muestra escenas aleatorias sobre la vida cotidiana de algunos habitantes de un pueblo de bajos recursos de Estados Unidos, la cual además de ser criticada por aspectos como la aparición de violencia, comportamiento inadecuado de menores, abuso de sustancias, lenguaje inapropiado y muertes de animales, también fue juzgada por su formato sin una historia fija, y por explotar a personas con enanismo, albinismo y síndrome de Down. The Funny Games, fue una película que, si bien no generó una controversia o escándalo como tal, sí se le consideró provocadora, aterradora y muy difícil de ver, por su trama sumamente angustiantes y sus escenas violentas. Day Almost Day, es una película de bajo presupuesto la cual de forma no comprobada, presume haber sido baneada de todo el mundo por 13 años, las razones son dos en específico: ser considerada racista por la forma en la que presenta a los afroamericanos, y por una escena de violación grupal que abarca gran parte de la película, siendo considerada como sumamente realista e incómoda de ver. La obra de Darren Aronofsky, Requiem por un sueño, fue al momento de su salida, blanco de respuestas positivas de la crítica. No obstante, levantó las cejas de los grupos más conservadores, teniéndose que recortar algunas de las tomas más espeluznantes y perturbadoras de la película, principalmente escenas sexuales, con tal de que no le dieran una clasificación desfavorable.
Battle Royale, es una cinta japonesa que generó una controversia inmensa, tanto en su país como en el resto del mundo, principalmente por usar menores de 15 años en escenas violentas. La reacción japonesa a la película se ha comparado con la indignación británica por La Naranja Mecánica, y en Estados Unidos, no se pudo estrenar oficialmente por cerca de 11 años, ya que se le relacionó de forma absurda con la infame masacre del colegio Columbine. August Underground, es una cinta que aborda a un asesino en serie, que secuestra y mata a varias personas inocentes, mientras que su cómplice anónimo, filma y documenta los asesinatos, vendiéndose como algo real. El director Fred Vogel, llegó a ser arrestado en Canadá, mientras iba a un festival de cine a presentar la película, por cargos de transportar materiales obscenos al país, siendo las copias de la cinta enviadas a las autoridades para su posterior observación. Visitor Q, es una obra japonesa la cual usó de influencia películas controversiales de la década de los 70s, dando un retrato feroz no solo de las familias japonesas, sino también de su sociedad, mostrando escenas escatológicas, extremas, grotescas y surrealistas, siendo esto suficiente para que muchos consideraran el filme como grotesco y repulsivo. La obra de Gaspar Noé, conocida como Irreversible, es una película que hasta el día de hoy genera opiniones muy divididas, principalmente por dos escenas muy gráficas, una de asesinato y otra de una violación. Esta última ha sido criticada duramente por su crudeza, siendo considerada como innecesaria, y como otras obras controvertidas, hay quienes consideran que el argumento y las tomas son deliberadamente chocantes para provocar críticas y crear publicidad gratuita. The Brown Bonnie, es una cinta a la cual se le recuerda por una simple escena que escandalizó a todo el mundo, una larga secuencia de sexo oral entre los protagonistas, la cual no se simuló tratándose de algo completamente real, razón por la que en su estreno, la película recibió abucheos y atención mediática, siendo nombrada incluso como una de las peores películas de la historia. Aunque se trataba de una película religiosa que presentaba hechos canónicos de los evangelios, La Pasión de Cristo fue controvertida y recibió críticas polarizadas por parte de los críticos, pues algunos la encontraron antisemita, y con mucha violencia gráfica extrema y emocionalmente agotadora, provocando supuestamente desmayos en los cines. Short Bus, es una comedia erótica que escandalizó a los más conservadores, al incluir una variedad de escenas explícitas que contienen relaciones sexuales no simuladas con penetración visible y eyaculación masculina, lo que provocó rechazo hacia ser proyectada en festivales de cine, y considerándosele como una repugnante película para adultos. Slaughtered Vomitals, es una película que no solo es controvertida por su temática, enfocada justamente en escenas sexuales y violentas con vómitos, sino porque el director de esta, Lucifer Valentine, se trata de una personalidad infame, siendo acusado de violencia y abuso contra la mujer, así como de obscenidad por sus cintas grotescas y que rayan en lo prohibido. Martyrs fue una obra tan oscura y cruda, que fue rechazada por todos los grandes estudios de cine francés y también por muchas actrices, pues la violencia extrema que presentaba, fue suficiente para escandalizar a más de uno. Se proyectó en distintos festivales, provocando la huelga de algunos miembros de la audiencia. En Francia, la película se enfrentó a una importante controversia entre el sistema de clasificación de películas del país, y en algunos otros lugares, tuvo que ser recortada para su estreno. Considerada como una de las películas más grotescas jamás hechas, El Cien Pies Humano es prácticamente una celebración a la vulgaridad, basando su historia en un doctor alemán, que une quirúrgicamente a varias personas, desde la boca al ano de cada uno, de tal forma que crea una especie de cien pies humano. Según reportes, en varios festivales, algunas personas habían reaccionado violentamente a la película, incluso en algunos casos llegando a vomitar en sus asientos. Lars von Trier, es un director que ha dado demasiado de qué hablar, y un ejemplo es su película, Anticristo, una escandalosa obra llena de escenas sumamente explícitas y chocantes, siendo llamada por algunos críticos como una pieza asquerosa de trabajo, que solo pretende conmocionar y provocar a su audiencia en la forma que le sea posible, mientras que en su estreno en festivales, provocó varias huelgas y al menos 4 personas se desmayaron durante la proyección debido a la violencia explícita.
La melancolía del ángel, es una perturbadora obra que rápidamente se posicionó como una de las películas más extremas jamás hechas, por su contenido explícito que incluía, lluvia dorada, masturbaciones en primer plano, muertes hacia animales, coprofilia, escenas de violación y sangre. Un filme serbio, es una de las películas que más ha dado de qué hablar en los últimos años, tanto por su argumento escabroso y realista, como por sus crueles y perversas escenas que involucraban niños y un bebé. Esto provocó que un filme serbio fuera blanco de ataques de organizaciones que condenaban cualquier manifestación de violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como el uso de imágenes con contenido violento y agresivo contra los mismos, siendo tanto retirada como censurada en una gran cantidad de países. Devon Miguel es una película de terror vanguardista que aborda la vida de una prostituta que busca experimentar dolor, en el proceso es secuestrada por un conductor de camión y sometida a extrema violencia física y sexual. Lo perturbador de la obra, es que la actriz por decisión propia, se sometió a torturas totalmente reales y genuinas, provocando que algunos países no quisieran ni siquiera clasificarla, pues lo presentado era totalmente inaceptable. The Act of Killing, es un controvertido documental que aborda a las personas que participaron en los asesinatos masivos de Indonesia en la década de los 60, en los que presuntos comunistas y personas contra el régimen del nuevo orden fueron torturados y asesinados. Black Metal Veins, es un inquietante documental del ya mencionado e infame, Lucifer Valentine, que muestra de forma cruda, la oscura realidad de la desesperación y la autoaniquilación mórbida que rodean las vidas de 5 adictos a la heroína, quienes viven en un día a día lleno de dolor, pérdida, tristeza y abandono. Miss Violence, es una impactante película que gira en torno a una familia cuya joven nieta se quita la vida misteriosamente, existiendo un turbio secreto detrás de todo. La obra muestra escenas crudas y difíciles de ver, de abuso y violencia sexual, además de abordar temas controvertidos como el incesto y la explotación sexual. Dividida en 2 partes, Nymphomaniac, es otra polémica cinta de Lars von Trier, la cual habla sobre una ninfómana autodiagnosticada, que relata sus experiencias eróticas y promiscuas a un soltero que la ayuda a recuperarse de un asalto. Sus escenas sexuales explícitas y la trama basada en múltiples perversiones, la ha convertido en una controvertida película. Una de las últimas películas que generaron un gran escándalo a nivel mundial, fue The Interview, un filme que contaba la historia de 2 periodistas a los que se les ha dado la misión de asesinar al líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Después de haber conseguido una entrevista con él, la controversia fue tan inmensa, que el gobierno norcoreano amenazó con tomar medidas contra Estados Unidos si se estrenaba la película, amenazando incluso con cometer actos terroristas en los cines donde se estrenara.